Bienvenidos amigos, otro día más, ya estamos con ustedes, teníamos ganas de que llegase precisamente nuestro encuentro con todos ustedes y recorrer palmo a palmo toda nuestra ciudad. Seguro que recordarán que la semana pasada estábamos ya en la zona más céntrica de Motril, recordando algunas de las plazas o placetas o ensanchamientos como se ha visto y se ha comprobado a lo largo de la historia, pues esos lugares más emblemáticos de nuestro municipio, como Plaza de las Palmeras, Plaza Cruz Verde, Díaz Moreu, hemos visto la calle Catalanes, llegamos a Jardinillos y hablábamos de todos los nombres, esa toponimia fantástica, los nombres dedicados a esos lugares tan emblemáticos de nuestro municipio. Decíamos que, bueno, pues Jardinillos, Plaza de Larios, Plaza de 18 de Julio, del Capitán Galán, en fin, de tantos nombres que al final despiertan, ¿no? Nunca mejor dicho, el sabor de la historia de nuestro municipio. Y recordando que era también Plaza de Castildeferro, era pues la llegada prácticamente a la entrada de Motril, porque ya en calle Zapatero se encontraba pues ese arco de entrada a Motril con primero un torreón, luego posteriormente dos torreones de entrada a nuestro municipio, dándole la importancia que tenía, lógicamente, nuestra ciudad en ese momento. Plaza de Castildeferro, Jardinillos, pero claro, para llegar a ella veníamos de la calle de la Carrera también, ¿no? Que se encuentra precisamente en esa zona motroleña. Y una zona, que ya lo explicabas tú, don Manuel Domínguez, bienvenido. Gracias. Un día más con nosotros, nuestro historiador motroleño, don Manuel. Decíamos que ya explicábamos un poco de dónde venía, ¿no? La calle de la Carrera, el camino de Gualchos, ¿no? Claro, era la entrada a Motril por el camino de Gualchos, camino Castildeferro, y empezó a ser conocida así, es decir, era la entrada a Motril por la zona de Levante. La entrada a Motril, lo que era el recinto amurallado, era la puerta Castildeferro, la plaza Castildeferro, y la plaza se entraba a la plaza a través de ese camino de Gualchos, ese camino de Castildeferro, que empieza a ser conocido como calle de la Carrera, o calle de la Carrera del Salitre, que ahora explicaremos un poco el nombre, o Carrera del Mar, porque terminaba también la playa, o Carrera de la Virgen, porque también terminaba con el fondo del cerro de la Virgen. Ahí vienen esos nombres. Es otra de las calles principales de Motril. También se le conoce a esta calle de la Carrera, aunque yo no lo he puesto ahí, se le conoce con el nombre de la calle de los Ingenios, porque todo el lateral derecho, de lateral, entrando a Motril, lateral izquierdo, estaría el ingenio de Hurtado, estaría el ingenio viejo, es decir, casi todo el lateral de la calle estaría ocupado por los ingenios azucareros, los antiguos ingenios azucareros. También se le conoce con el nombre de calle, popularmente con el nombre de calle de los ingenios. La verdad es que el nombre que más se repite a lo largo de la historia de Motril, desde finales del siglo XVI, una cosa así, es calle de la Carrera. Le podemos añadir Carrera del Salitre, o Carrera del Mar, o Carrera de la Virgen, pero es el nombre de calle de la Carrera, el nombre oficial que tiene esta calle, y que se mantuvo a lo largo del siglo XVII, el siglo XVIII y el siglo XIX. Es decir, que si hay algún cambio, es ya a principios del siglo XX, 1914, que de nuevo el alcalde Esteban Rabasa le pone el nombre de López Atienza a la calle. El López Atienza, una parte es decir, la parte que hay entre los Jardinillos y el inicio de calle Marjalillo se llama López Atienza, y el resto que va hacia el cerro, en lo que hoy es González Cervera, la calle González Cervera, los trozos de donde está la plaza del tranvía hasta salir a la plaza de la Fuente, se sigue manteniendo como calle Carrera, pero ese trozo se le pone López Atienza. López Atienza había sido alcalde de Motril, había tenido bastante relación con el tema de la caña de azúcar en los primeros años del siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, había sido alcalde de Motril en el siglo XIX, y era un personaje importante
madrileños, y Esteban Rabasa propone al ayuntamiento darle el nombre de López Atienza a esa calle, y en 1914 se le cambia el nombre a una parte, a la otra parte se sigue llamando calle de la Carrera. Llega la República y se le pone el nombre de García Hernández. Capitán Galán, Capitán García Hernández eran los dos capitanes que dieron el golpe de Estado, intentaron dar el golpe del levantamiento de Jaca, otro de los prohombres y héroes de la República, prohombres republicanos, y se le da el nombre de la calle Carrera a García Hernández. Otro nombre que dura lo que dura la República, porque cuando llega la ocupación militar de los nacionales de Motril, se le da el nombre de Coronel González Espinosa, que era el comandante militar de Motril, había estado uno de los protagonistas del golpe de Estado en Granada, y se le da el nombre de González Espinosa. Cuando llega la democracia, a la calle González Espinosa se le quita el nombre y se le vuelve a dar el nombre de la calle de la Carrera, excepto al trozo que va desde el inicio de Marjalillo hasta el cerro, hasta la plaza de la Fuente, que se le da el nombre del alcalde republicano motrileño Narciso González Cervera. Dejando la plaza del tranvía a la derecha. La plaza del tranvía a la derecha, González Cervera, se le da ese trozo de calle González Cervera. También hoy no existe, pero al final ahí se comieron con la construcción y tal, al final de la calle Carrera había una especie de placita pequeñita que recibe el nombre de Plaza de Zorrilla, que yo supongo que Plaza de Zorrilla debió... ¿Perdón, eso dónde? Al final de la calle Carrera, ahí donde está la calle Tecla, ahí debía haber una pequeña plaza. Otro ensanchamiento. Un ensanchamiento, y se llamó la Plaza de Zorrilla. Seguramente Zorrilla estamos hablando de el autor literario, ¿no? Don José de Zorrilla, ¿no? Y se le puso a la Plaza de Zorrilla. Esta plaza ya no existe hoy, es decir, la construcción ha hecho que se pierda. Desaparezca, se quede con una L. Claro, y queda una L, efectivamente, entre... El caso es que la calle Carrera, pues desde el siglo XVII, el principio del siglo XVII, es una de las calles principales de Motril también, comercial, ahí pone en contacto la entrada a Motril con la calle Nueva, con el final de la calle Nueva, y es una de las calles principales de Motril, a través de la calle Marjalillo o a través del desvío hacia la zona del Salitre, que es las esplanadas actuales, ¿no? Es decir, la zona del Salitre, que es las esplanadas actuales, y la plaza del tranvía actual, toda esa zona es la zona del Salitre. Hay calles ahí muy curiosas, una pequeña calle que es la calle Tecla, que no tiene nada que ver con tecla, de tocar nada. Se llamaba, una de las personas que vivieron ahí se llamaba, le decían popularmente la tía Tecla, se llamaba Tecla Pérez. Y me contaron una leyenda sobre la tía Tecla, y que no se puede comprobar ni nada por el estilo, no se ha podido comprobar nunca. Es verdad que como tal existió, y vivió en el siglo XVIII, y de ahí viene el nombre de la calle. La calle era la tía Tecla, o calle de Tecla Pérez. Esta mujer, contaba la leyenda, por lo que se ve, era una mujer muy guapa y tal, y bueno, ahí entre unos y otros de sus amantes y tal, el caso es que un día se pelearon los amantes y tal, un día la tía Tecla desapareció y nunca más se supo. ¿Se supo de ella? De ella. En el siglo XIX, cuando se derriba la casa esta de la esquina derecha de la calle Tecla, se encuentra una mujer emparedada, o decían que se había encontrado el cadáver de una mujer emparedada. Fue la tía Tecla la emparedada, el amante la emparedó o algo, o la mató y la emparedó o algo por el estilo. Claro, ¿no? Es decir, que bueno, es una de las leyendas motrileñas que no se pueden comprobar, pero que sí contaban de la emparedada. No se casó. ¿Qué? No se casó. No se sabe. Es decir, que un día era una mujer muy guapa, parece que hubo algún problema entre amantes y tal, se enfrentaron y un día ella desapareció totalmente. Y 100 años después, pues derriban la casa y encuentran una señora emparedada en la casa, es decir, la emparedada de la calle Tecla. Estamos viendo ahí precisamente esa casa de la calle Tecla,
que una casa también... Que esa fue un palacio de los Bermúdez de Castro, un magnífico palacio de Bermúdez de Castro, que es la parte de arriba estaba la Cruz Verde, el jardín, y en la esquina de esta casa estuvo la Cruz Verde, otro de los grandes palacios motrileños desaparecidos. Claro, es que hay un una palacio casa construido antigua, pero seguramente estamos hablando... 18 tranquilamente del palacio. En los bajos de este palacio hubo una tienda famosísima en el Motril de los años, a partir de los años 40, 50, hasta los 60, que es la tienda de la Soli. Claro, claro. En la calle Tecla. Claro, subiendo aquí, subiendo hasta la tal y plaza como de estamos los viendo ahora Jardines, mismo, subiendo para la Plaza Cruz Verde, aquí a Plaza mano Cruz izquierda, Verde, ahí estaba la para tienda de comprar Sol, también la pipas, y... que no la Nieves, que estaba un poquito más para el otro lado. No, esta era Sole, La Sole, la Sole. la original Sole. La original Sole. Que tenía una historia familiar muy curiosa, y lógicamente fue una tienda muy famosa para todos los que fuimos niños en aquellos años 60, a comprar pipas y un duro de una peseta pipa, o una una peseta peseta. pipa, es como decíamos en Motril, Una ¿no? peseta pipa. Una peseta pipa. De pipe. El caso es que esta zona también es una zona histórica muy curiosa. Ha cambiado bastante. Por arriba tenemos la calle Cerrajón. Era, perdona, Duque de Mantilla era, ¿no? En la Mantilla, sí. De Mantilla. Claro. Por encima tenemos los Cerrajón, la calle Cerrajón, y esas calles o callejas del Cerrajón, hay una historia muy curiosa, que es la calle de donde está la Virgen del Valle. Hay un callejón que estaba justo a la espalda de esta casa, que fue la antigua calle Pocotrigo, no la que hay en el Camino a la Caña, sino la original calle Pocotrigo. ¿Y estaría entonces? Es un callejón que hay entre la casa de los Yanguas, es decir, la casa donde estuvo los Yanguas, y la calle Virgen del Valle, un callejón que existe hoy en la actualidad. Ajá. Y que eso fue la calle Pocotrigo antiguamente. Y esa calle Virgen del Valle... O sea, de Plaza de Palmera, cortando para... Claro, esa calle Virgen del Valle es muy curioso, porque el nombre puede provenir más que de la Virgen, de Felipe del Valle, que vivió ahí durante mucho tiempo y posiblemente él pusiera la hornacina de la Virgen, ¿no? ¿Un pintor era o un hombre? No sé qué era. Felipe del Valle, la familia del Valle vivió ahí mucho tiempo en la zona de lo que es las callejas de la Virgen del Valle, y es posible que el nombre de la Virgen de la Hornacina venga de la Virgen de Felipe del Valle, más que fuera la imagen de la Virgen del Valle. Es decir, que es posible que pudiera estar ahí. Pero es curioso cómo todo este entramado de calles, calle Tecla, calle Carrera, ya conecta con Marjalillo, conecta con Cerrajón, es decir, tenemos un entramado de calles ahí, y los nombres, el cambio al ser una calle principal de Motril, pues los nombres de los cambios: calle Carrera, López Atienza, García Hernández, González, Espinoza, de nuevo calle Carrera. Es decir, que es muy curioso como una de las calles principales de Motril pues ha variado de nombre. Eso le suele ocurrir a las calles con cierta raigambre y con cierta antigüedad, pues lógicamente tienen muchos cambios de calle. La arquitectura actual no nada que ver con la que había, ¿eh? Es decir, por desgracia Motril hemos derribado muchísimo y no hemos conservado prácticamente nada. Y sobre todo lo bonito que es ver estas fotos, como estamos comprobando aquí en nuestro programa, ¿no? Y vemos sobre todo pues eso, esa arquitectura, y vemos, por ejemplo, esta foto desde el cerro, ¿no? Desde el cerro de la Virgen, porque la calle Carrera llegaba precisamente hasta donde estamos viendo, hacia ese puente del Salitre, que vamos a comentar a continuación. Fíjate qué foto más bonita.
viendo la foto, nos quedamos un poco anodados, ¿no? Sobre todo cuando vemos ese Motril de hace años. Esta es una foto que puede ser del año 30 o... Años 20, años 20, supongo, quizá. años 20 debe ser la foto. La vuelta de Castillo, Roisin, de Roisin, que estuvo por aquí haciendo fotos. Y ahí tenemos la actual calle, en aquella época la calle de la Carrera de la Virgen, en esta foto, y la comunicación entre el trozo de la calle Carrera con el cerro, o con la calle que va hacia la playa, era el Puente del Salitre. Puente del Salitre, es que Motril, el cambio de Motril ha sido muy grande, ¿no? Es decir, a veces no nos podemos imaginar cómo era un Motril antiguo a la hora de, ni siquiera cuando vemos los planos del siglo XIX, del siglo XX, principios del siglo XX, Motril era una ciudad que tenía puentes. La acequia de Motril recorre todo el sur de la ciudad y hay que tener algún medio de urbano que permita conectar las calles con el otro lado de la acequia. A Motril se entraba por un puente, el puente de Salobreña. A continuación se pasaba por otro puente, el puente de San Sebastián. A continuación... Que sería la altura más o menos de... Claro, de la calle de las Cañas. De la que... Aproximadamente de la calle de las Cañas. Es que la acequia iba bordeando el sur de la ciudad. Entonces, para entrar a Motril, justo en el sitio donde se cruzaba, hoy es más o menos donde está la estatua de la Mondera, por ahí. Hay una foto aérea cuando se derriba para hacer el solar, aparecen los restos del puente. Ahí se cruzaba la acequia chica con la acequia grande. Ese sería el puente de Salobreña. Ahí estaba el puente de entrada a Motril, que es el puente de Salobreña. A continuación, el puente de San Sebastián. Que sería donde estaría a la altura de donde está ahora el Burro y por la ahí, Caña, por ahí, ¿no? debió estar. A continuación, nos vamos al puente de de la Rambla del Manjón, o puente del Chorrillo. Del Chorrillo. El Chorrillo, que estaba justo enfrente a la Caramba. Actual frente a la Caramba, ahí. A continuación está en la esquina del cuartel de la Guardia Civil, el puente Castideferro. Y a continuación, el de Salitre, que era posiblemente el de Salobreña y el de Salitre, eran los dos puentes más importantes de Motril. El Salobreña por la entrada y el Salitre porque daba salida hacia el mar, ¿no? Es decir, que evidentemente debieron ser puentes importantes. Existen desde el siglo XVI y si seguimos, pues tenemos puentes hasta terminar en el puente del Toledano, que era el último de los puentes urbanos de Motril, que se llama puente del Toledano porque los hermanos... estaba el ingenio del Toledano. Y atravesaba la Rambla de Álamos, ¿no? Y la confluencia de la Rambla de Álamos con Rambla Capuchino. Y ahí estaba el último puente urbano, pero hay una serie de puentes que ponían en contacto la ciudad con la Vega y que hoy han desaparecido, y incluso han desaparecido de la memoria, ¿no? Es decir, es que ni siquiera nadie conoce... en el momento que se embovedan, claro, se tapa la acequia, desaparecen los puentes. Había un pequeño el puentecito del hospital. El otro día es que hacía una visita a la zona de la Plaza Tenería con alumnos del centro adulto, de la aula de patrimonio, de la clase de patrimonio. Hablábamos del puente del hospital. Había un puentecito en la calle que comunica la Plaza de Tenería con esas escaleras que bajan hacia la avenida Salobreña. Había otro puente ahí. Es decir, que Motril tenía una serie de puentes que empezaban en el puente de Salobreña, digo urbanos, porque antes hay puentes por la Vega, por las acequias y tal, ¿no? Desde el puente de Salobreña, cualquiera que entraba a Motril tenía que entrar por el puente de Salobreña, y cualquiera que salía de Motril salía por el puente del Toledano. De hecho, por la parte de arriba, me estoy acordando, en la zona de la Rambla del Cuerno de arriba también teníamos otro puente. Claro, puente. En la calle Las Cruces hay un puente para pasar de la Posta a la calle Las Cruces, había un puente también. Es curioso, pero la historia de los puentes motrileños, alguna vez escribiré algún artículo, lo tengo ahí medio planteado,
de hablar de los puentes motrileños, porque es un tema curioso que además se ha olvidado, ¿no? Se ha olvidado, y es verdad que existen pocas fotos, sí, incluso de los últimos, que te he mencionado. El puente Salobreña, que existió desde el siglo XVI al siglo XX, no se ha conservado ni una foto. Claro. Hay una foto aérea donde se ve el resto del puente cuando están derribando para hacer el edificio que hay al lado de la Mondera. Ese edificio ahí, en ese solar aparece el puente, uno de los restos del puente Salobreña. Bueno, pues los puentes que tienen su propia historia, y volvemos a reiterarnos. Fíjense lo bonito que es rescatar cualquier cosa de estas, porque al final nos da mucha información de nuestra historia. Pero estamos hablando del puente del Salitre. ¿Por qué del Salitre? Porque todo esto hay que contarlo de Bueno, es que nuestra explanada era la Huerta del Salitre. Era la Huerta del Salitre. Incluso hasta principios del siglo XIX hubo una fábrica de salitre. El salitre se dedicaba para hacer pólvora. Y hubo una fábrica de salitre. Las explanadas que se construyen a los años 50, a los años 40 del siglo XIX, la imaginación hoy la vemos como parece que es un terreno, incluso en los planos, esos que aquí en la foto, que se parece un terreno vacío, ¿no? Pues no estuvo vacío, hubo una fábrica, casa, y ahí estuvo la fábrica del salitre. ¿Por qué? Desde el siglo XVII, porque, y además una tenería y un horno. Un horno de pan, el horno de la Virgen. ¿Por qué? Porque las tierras eran muy salitrosas. Esa zona la compra Alonso de Contreras, que siempre aparece, compra Alonso de Contreras, y la zona del salitre era también parte de la zona que hoy está ocupada por el Colegio de las Dominicas, y toda esa zona de ahí también era parte de la zona del salitre. La compra Alonso de Contreras para construir su ingenio de azúcar y la plaza del Salitre, que era la plaza del Tranvía, que la destina, y lógicamente cuando termina esa plaza del Salitre para pasar de un lado a otro, de la acequia que pasaba por ahí, pues el nombre tenía cual, no podía ser otro nada más que el puente del Salitre, ¿no? Era una zona donde se estuvo obteniendo salitre, donde hubo fábrica de salitre y donde hubo una alfarería muy importante de Pierre Macera, un personaje de Motrilla. Ahí estuvo el propio Pierre Macera, ya obtenía salitre en el siglo XVI. Claro, es que estamos en calle de la Carrera, pero claro, es que va todo unido, todo conjuntado, lógicamente, con otro de los grandes centros neurálgicos de Motril, como estamos hablando de la Explanada, donde estaba esa fábrica. Una fábrica que, por cierto, casi que se convierte en un queso de Gruyère, porque robaba a la gente la sal, ¿no? Metiéndose por ese como muro. Era muy salitroso, las tierras de la zona de Plaza del Tranvía y alrededores, la gente pobre que buscaba la vida como podía en aquellos siglos anteriores, pues ¿qué hacían? Pues quitar la tierra a los cimientos de las casas, porque era tierra salitrosa, era para vendérsela, esa tierra salitrosa, a la fábrica. Y por poco se cae medio Motril excavando los cimientos para obtener salitre, hasta que se prohíbe absolutamente que se excaven los cimientos de las casas para obtener salitre. Ya cuando la fábrica desaparece, después la compra al ayuntamiento, derriban el Marqués de Campo Verde, tenía muchas casas ahí, a finales del siglo XIX tenía pues como 40, 50 casas en lo que hoy es la Explanada, y derriban todo eso para construir el Paseo de la Explanada, teniendo en cuenta que no existía la Avenida Virgen de la Cabeza, que esa Avenida de la Virgen de la Cabeza se hace con los terremotos de 1884, cuando se pega el corte al cerro y se crea la Avenida de la Virgen de la Cabeza, porque el camino iba por el lado izquierdo del cerro, rodeaba el cerro, y no por las explanadas, Pero después el alcalde Jiménez Caballero, cuando los terremotos, después de los terremotos y la epidemia de cólera y tal, decide construir darle el corte al cerro y construir esa conexión con el Camino del Mar. La gente lo criticó muchísimo porque decía, como él vivía en el palacio que había enfrente,
decía que lo que él había hecho es para darle vista a la casa, ¿no? Claro, pero bueno, eso es verdad que en esa época la solución fue para dar trabajo a los parados, que había muchísimo obrero parado en esa época, fue rebajar la altura del cerro. El cerro estaba mucho más inclinado, la cuesta del cerro más inclinado, y darle el corte al cerro para abrir esa nueva calle en Motril. Claro, recortarlo. De todas maneras, volvemos a ver esta foto porque estamos en calle Carrera, la Carrera de la Virgen, Carrera del Mar, la calle de la Carrera, al fin y al cabo, y como decimos, flanqueada por ese palacete de Jiménez Caballero, una casa de esta señorial. Bueno, una casa de historia, con historia. Con historia, y la Huerta Castillo, lo que tenemos al lado, ¿no? Enfrente de la Huerta Castillo, sí. Donde ahora estaría la huerta que era propiedad de la familia de la mujer del alcalde Carlos Castillo. La Huerta Castillo yo creo que es una huerta que se hace cuando se derriban las instalaciones o los edificios de lo que había sido el ingenio nuevo. De ahí, o el ingenio, y el ingenio de los Hurtados. De ahí sale esa huerta, ¿no? De ahí es donde aparece esa huerta, porque la plaza del tranvía, la veremos, es una plaza de caña, es una antigua plaza de caña. Hay que recordarles a todos que, lógicamente, en esta calle de la Carrera estamos flanqueados, estamos atravesando una zona tan importante motrileña y, como decíamos, rodeada todo de los ingenios, ¿no? Rodeada ya de una zona de ingenios motrileños muy, muy interesante. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar en la calle de la Carrera, por no desvelar muchas más cosas que irán llegando cuando hablemos de las explanadas, cuando hablemos de la plaza del tranvía, cuando hablemos de otra zona. Nos vamos a ir adelantando lo que va a ocurrir en la semana que viene aquí en nuestro programa, porque de la calle de la Carrera, ya lo están viendo ustedes, nos vamos a ir al tranvía, y ahí pues hablaremos más estrechamente de esa casa de Jiménez Caballero, que ya están viéndolo ustedes ahí, hablaremos del ingenio viejo, hablaremos de todo lo que ha ido haciendo o transmitiendo el paso del tiempo precisamente en esta localización motrileña, que ya digo, ya no solo la plaza como tal, una plaza de cañas en sí, sino de todo lo que había también alrededor, ¿no? De ese movimiento azucarero, de ingenio, etcétera, que allí existía. Nosotros nos vamos ya porque no nos queda tiempo para más. La semana que viene ya saben ustedes el plato fuerte que tenemos preparado para ustedes, así que les esperamos como siempre con la visita de don Manuel Domínguez, que seguro que nos contará millones y millones de historias, porque este hombre es un pozo sin fondo. Don Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene. Adiós.